Hola, soy Mike, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy toca hablar de cine de terror, de películas de terror y más concretamente de los próximos estrenos que nos esperan en la última recta final del año, es decir, a partir de septiembre y hasta diciembre. Me voy a centrar sobre todo en el vídeo a hablar de las películas que se van a estrenar aquí en España, tanto en cines como en plataformas. Evidentemente se van a estrenar muchísimas películas, tanto en plataformas tipo Shudder, como en cines, pero me voy a centrar sobre todo en hablar de las películas más esperadas o quizás las que son más notorias o en términos generales más esperadas a la gente. Dejo la veda abierta para que quien quiera completar la información que deje por abajo en los comentarios otros estrenos de los que yo personalmente no hable. Y dicho lo cual, también te agradecería muchísimo que apoyaras el contenido del canal. Si te gusta, pues que te suscribas, que me dejes un like y por supuesto, como ya digo, interactuando o dejando cualquier comentario. Dicho lo cual, empezamos. Bueno, una de las películas más esperadas sin duda es La Monja 2, la secuela de La Monja del año 2018. La primera parte, como ya digo, se estrenó en el año 2018 y fue un bombazo en taquilla, a día de hoy una de las películas de terror más taquilleras que se recuerden, y está enmarcada dentro de lo que conocemos el universo Warren, o el Warrenverso, es decir, películas que han surgido a raíz del universo que se ha creado en torno a Expediente Warren o The Conjuring o El Conjuro o como la conozcas. El personaje de la monja, más concretamente, lo conocimos en Expediente Warren 2, en la secuela, y fue tal la popularidad que ganó a raíz de su aparición que le hicieron su propio spin-off, y el 8 de septiembre nos llegará el estreno de esta segunda parte, estreno mundial. En esta secuela regresa Taissa Farmiga, la actriz principal, que recordemos además es la hermana de Vera Farmiga, que es la actriz de las películas de Expediente Warren. La primera película nos contó la historia de un sacerdote y una monja novata, quienes deben viajar a un pueblo remoto en Rumanía para investigar la muerte de una monja. Allí se tienen que enfrentar a un ente demoníaco que adopta la apariencia de una monja. En este caso, en esta secuela, nos encontramos al director Michael Chaves, que es el mismo director de Expediente Warren 3 y La Llorona, o sea que es un director que ya ha hecho sus cábalas dentro del universo. En esta secuela, la historia nos va a llevar a Francia en los años 50 y supone el regreso de la hermana Irene, interpretada por Farmiga, que va a descubrir que la monja a la que se enfrentó en la primera película no fue destruida, sino que está de regreso y que quiere acabar con ella, tanto con ella como con todas las niñas que viven en la escuela en la que ella ahora se encuentra. Lo interesante de esta película es que parece explicar más sobre el origen de Balak, recordemos el ente demoníaco que adopta la figura de la monja, y podría conectarla directamente con los Warren, para los cuales, recordemos, hay una cuarta entrega en marcha de la que todavía no sabemos mucho. El 22 de septiembre nos va a llegar El último viaje de Demeter, una película que tanto en países de Latinoamérica como en Estados Unidos ya se ha estrenado y las primeras críticas no son muy favorables, pero bueno, hablemos de ella. Esta película es una nueva adaptación de la mítica novela de Drácula de Bram Stoker, sigue el viaje del barco Demeter en su trayecto desde Carpatia hasta Londres, mientras la tripulación intenta sobrevivir a la amenaza de Drácula que viaja con ellos. La película se describe como una versión de Alien en el océano en 1897, pero con Drácula como el alien. La película la dirige el mismo director que dirigió la genial La autopsia de John Doe, por lo que yo creo que la tensión y la angustia en cierta medida estarán garantizados. De momento, como ya digo, las críticas no son muy favorables y los números en taquilla tampoco están acompañando mucho, pero bueno, yo le doy una oportunidad porque la verdad que me llama bastante la atención. Aparte, Drácula está interpretado por Javier Botet, que es un español que conocemos de sobra por encarnar en numerosas películas de terror a entes demoníacos o monstruosos, o sea que lo que es en caracterización, Drácula va a estar conseguido y yo creo que la película en general va a merecer la pena, veremos. El 29 de septiembre, otro de los grandes estrenos, Saw 10 o Saw X, Saw 10, o sea, la 10ª entrega de la saga Saw. Sí que es cierto que esta saga anda un poco a la deriva a raíz de los últimos dos estrenos y bueno, de las últimas entregas, pero esta película parece que se quiere acercar mucho más a los orígenes o a la esencia de las primeras películas. De hecho, uno de los aspectos más notorios es que recupera a Tobin Bell, es decir, a John Kramer, al personaje de John Kramer, a Shawnee Smith, que es la actriz que interpreta a Amanda Young, su pupila, y seguramente tú te preguntarás que cómo es posible si es una secuela y estos personajes murieron. Pero es que se supone que la película va a estar ambientada entre los acontecimientos de la primera Saw y la segunda Saw, es decir, va a ser una secuela directa de la primera, pero a su vez precuela de todas las que vinieron después. En esta ocasión, John, como todos sabemos, enfermo y desesperado, viaja a México para someterse a un procedimiento médico arriesgado y experimental con la esperanza de una cura milagrosa para su cáncer. Finalmente descubrirá que toda la operación es una estafa para engañar a los más vulnerables, un hecho que le permite dar rienda suelta a su creatividad y cobrarse su venganza a través de trampas tortuosas, trastornadas e ingeniosas. De momento no sabemos si ignora hechos de alguna de las películas anteriores, pero parece que guardará algunos secretos para los fans de la franquicia. La película está dirigida por Kevin Greuter, que es ya otro asiduo de la saga, pues dirigió la sexta y la séptima entregas y editó todas las anteriores, por lo que es un perfil clave de la franquicia que yo creo que sabrá cómo devolverla a su máximo esplendor. Veremos.
Un poquito más adelante, el 7 de octubre, un día antes en Latinoamérica y en Estados Unidos, se estrenará Pet Sematary Bloodlines, es decir, Cementerio de Animales. Cementerio de Animales, que es una adaptación a su vez de una novela de Stephen King y estará pues a la vez de precuela de la primera película que nos llegó en el año 1989 a cines y a su vez más recientemente un remake en el año 2019, en la cual se nos cuenta la historia de una familia que sufre la pérdida de su hijo, el cual es enterrado en un cementerio que parece devolver a la vida a quienes son enterrados en él. Para esta nueva entrega nos contará la historia de Jude Crandall, el cual es el señor mayor que avisaba en la película original de los peligros de acercarse a este cementerio, y en el elenco encontramos a actores de la talla de Pam Grier o Henry Thomas, entre otros. Y de aquí pasamos al 24 de octubre, otro de los grandes estrenos para este año, El Exorcista Creyente, o The Exorcist Believer, una secuela directa de la mitiquísima El Exorcista de 1973. Probablemente El Exorcista del 73 sea la película de terror más trascendental de la historia. En este caso, la película viene a conmemorar el 50 aniversario de la clásica y sirve de antesala para una trilogía dirigida por David Gordon Green de la mano de Blumhouse, del mismo modo que ya hicieron al rescatar de forma conjunta la saga Halloween, siendo realmente un verdadero éxito comercial, las cosas como son. En esta ocasión nos va a contar una nueva historia de posesión, en este caso a dos niñas, y recuperando a las actrices míticas que protagonizaron la película original. Tenemos confirmada a Ellen Burstyn como Chris MacNeil, la cual parece tendrá relevancia en la trama, y Linda Blair como Regan, la niña poseída sobre la cual no ha trascendido nada en cuanto a su papel en la trama, y yo creo que todo apunta a que podría quedar en un breve cameo. El resto de actores integrantes de la película original del 73 no han participado porque la mayoría han fallecido, y tampoco el recientemente también fallecido William Friedkin, director de la película original, parece que tuvo nada que ver en esta secuela. El 27 de octubre nos llega también una adaptación del videojuego Five Nights at Freddy's, el cual es un videojuego de simulación y survival horror en el cual somos contratados para vigilar una pizzería famosa por sus robots animatronics, los cuales durante la noche parece que cobran vida y se vuelven asesinos. La película parece será fiel al estilo y esencia de los juegos y cuenta la historia de un hombre que empieza a trabajar como vigilante nocturno en el restaurante Freddy Fazbear's Pizza, donde descubre que las mascotas animatrónicas robóticas se mueven de noche con la intención de matar a quien se encuentra. La película la protagoniza Josh Hutcherson y cuenta con la participación del mítico actor de Scream, Matthew Lillard. Se ha filtrado que la película puede llegar a tener una duración de 3 horas, que yo creo que ya nos estamos colando con el tema de alargar las películas hasta límites insospechados, pero bueno, veremos si realmente es así y si merece la pena esas 3 horas. El 17 de noviembre nos va a llegar otra de las películas más esperadas, que es el regreso de Eli Roth al cine de terror más macarra y más gore y más salvaje, en la película Thanksgiving. Como ya digo, Eli Roth es bastante conocido por el tono gore, bruto y violento que le da siempre a sus películas. Lo conocemos fundamentalmente por la saga Hostel, por Cabin Fever, este tipo de pelis. En este caso vuelve a la carga con un nuevo slasher, basado en un falso tráiler incluido en la duología Greenhouse, acordaros, de aquella de Quentin Tarantino y Robert Rodríguez. La película va a estar protagonizada por Patrick Dempsey y Addison Rae y apunta a que será un festín gore perpetrado por un asesino que llega a una ciudad de Massachusetts durante la celebración pues del Día de Acción de Gracias, propiamente dicho. De momento no tenemos tráiler oficial y no tenemos muchísima información al respecto y todo apunta a que están siendo bastante prudentes a la hora de liberar información con respecto a la película, pero yo personalmente la verdad que le tengo muchísimas ganas porque a mí este director pues me gusta bastante y yo creo que mínimo nos va a sorprender y nos va a entretener. Otra de las películas que nos llega a plataformas, en este caso Amazon Prime Video, el 6 de octubre es Totally Killer, que es otra producción de Blumhouse y más una comedia de terror que os recordará muchísimo a Final Girls, la película del 2015, porque tiene prácticamente la misma temática. La película nos cuenta la historia de una joven que viaja en el tiempo a los años 80 para enfrentarse a un asesino en serie y detenerlo junto a su madre adolescente. Es decir, asesino enmascarado, años 80, madre, hija, tono gamberro, comedia de terror. O sea, si te gustó Final Girls del 2015, yo creo que esta te molará. Ahora sí voy a pasar a comentar algunas de las películas que no tienen fecha cerrada de estreno o directamente que no van a pasar por las salas de España. En primer lugar, All Fun and Games. Esta película se va a estrenar el 1 de septiembre ya mismo en Estados Unidos, pero no hay ni rastro de que se vaya a estrenar aquí en España. Titulada como el dicho popular que hace alusión a juegos de niños que se van un poco de control, o como digamos en español, todo son risas hasta que, la película explora los juegos de niños desde una perspectiva algo menos inocente y con un enfoque más cruel y sádico, a través de un demonio que hará enfrentarse a la muerte a un grupo de adolescentes. La película está protagonizada por 2 estrellas adolescentes de Netflix, Asa Butterfield de Sex Education y Natalia Dyer, o Dyer como se pronuncie, de Stranger Things. O sea que
A cines no nos va a llegar, pero ojalá nos pueda llegar por lo menos a algún tipo de plataforma, porque la verdad que no pinta mal. El 1 de septiembre también va a llegar una película a Estados Unidos y Canadá, que esta sí que a mí me da rabia de que aquí no llegue. Porque de verdad, a mí este tipo de películas con esta temática me llaman muchísimo y me tiran muchísimo, y yo creo que a mí esta me molaría. Pero bueno, estoy hablando de la película Don't Look Away. ¿Y por qué digo que me llama? Porque me recuerda muchísimo a It Follows, una de mis películas favoritas de la década pasada. La película nos viene a contar la historia de Frankie, una joven que siente que está siendo acosada por un ente malévolo que adopta la forma de un maniquí, el cual, si le miras directamente a los ojos, te perseguirá hasta acabar contigo. La producción de esta película está a cargo de un pequeño estudio llamado Level 33 y no se sabe si finalmente podremos verla en cines o en alguna plataforma de lo que es fuera de Norteamérica. Y de aquí pasamos a It Lives Inside, una película que a Estados Unidos llega el 22 de septiembre y en Latinoamérica parece que también se estrenará, en este caso, el 23 de noviembre. En esta película, un adolescente india-estadounidense que lucha con su identidad cultural, tiene una pelea con su ex mejor amiga y en el proceso, sin saberlo, libera una entidad demoníaca que se fortalece al alimentarse de su soledad. Una película que a mí personalmente me llama mucho la atención por la atmósfera que desprende su propio tráiler, a cargo de los productores de Get Out o Déjate salir, que todo apunta a que también tendrá su componente de crítica social, pero mezclado con una potente historia de fantasmas, con un entorno opresivo, angustiante y asfixiante. A mí personalmente me llama muchísimo y en el momento que pueda verla, pues la voy a ver. Y finalizamos con Salem's Lot, otra de las adaptaciones de novela de Stephen King que tenía previsto su estreno este año y del que ya no sabemos absolutamente nada. Y es que la verdad que esta película ha tenido unos vaivenes considerables. Y es que a día de hoy no se sabe absolutamente nada de ella. Pero bueno, te cuento. La película comenzó su producción en el año 2019. Contrataron al director, que era David Gary Dauberman, creo que se llama, que es el director de Annabelle vuelve a casa y creo que además también era guionista de las anteriores Annabelle y un poco así películas de ese estilo, ¿no? Se contrató al protagonista, al actor protagonista, Louis Pullman, creo que era, para dar vida al personaje principal. Si no conoces la historia, Salem's Lot es prácticamente un escritor que se muda a un pueblo en el que los habitantes se transforman en vampiros. O sea, básicamente esa es la premisa. Pues bien, como ya digo, la película comienza la preproducción en el 2019 y en el 2020, como todos sabemos, hubo una pandemia, hubo un parón considerable y la película, pues motivo de ello, también quedó paralizada en cuanto a su producción. De ahí ya nos movemos a finales de 2029 cuando parece que recupera un poco el ritmo y comienza a moverse de nuevo lo que es la producción de la peli. Acabó fijándose la fecha de estreno para abril de 2023, pero dio la casualidad de que se iba a estrenar el mismo día que Evil Dead Rise. Por lo tanto, la productora que era Warner, que las tenía ambas, no las quería enfrentar, entonces decidió estrenar Evil Dead Rise y mover esta a otra fecha de estreno que quedó sin fijar, vaya. Por tanto, a día de hoy la tenemos totalmente paralizada, sin fecha a la vista de estreno y todo apunta a que no va a llegar en este año o si llegará a final de año con suerte, pero yo lo dudo muchísimo y eso me hace pensar que la película quizá es que sea una mierda y que directamente a lo mejor no esté convenciendo en los pases de prueba o directamente que no le esté convenciendo al estudio el resultado final, a los productores. Pero bueno, el caso es que no hay fecha de estreno y que poco más se sabe. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estos son los estrenos más potentes o más esperados, digamos, de cara a la recta final de año. Si tú tienes alguno favorito, o como ya digo, si me he dejado alguno por el camino de que te gustaría hacer mención, me lo puedes dejar por aquí abajo. También me puedes comentar pues cuál es el que esperas con más ganas, qué película te llama más la atención de todo este listado. Recordarte que tengo también un perfil en Instagram en el cual comparto noticias o comparto todo este tipo de información. Y por mi parte nada más, que muchísimas gracias por estar ahí, que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.